Es para mí un grato privilegio encontrarme aquí en San Salvador por primera vez. He tenido el privilegio de estar en varios países de Centroamérica varias veces. Entre esos países Costa Rica, Panamá, Nicaragua, pero nunca había tenido el privilegio de estar aquí en El Salvador. Muchas veces en el aeropuerto, haciendo escala. Inclusive una vez estuve 9 horas en el aeropuerto aquí en El Salvador, pero nunca había podido salir del aeropuerto para conocer a la gente de este país. Y para mí, como les menciono, es un gozo, un gran privilegio encontrarme aquí con ustedes, y creo que vamos a disfrutar abundantemente del estudio de la palabra de Dios en el transcurso de esta semana. Antes de comenzar, quisiera pedirles que junto conmigo inclinen sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios nos acompañe en el estudio de su palabra y para que pedir también que Dios nos dé un espíritu reverente al estudiar su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión y rebelión. Pedimos, Padre, que al abrir tu santo libro, tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad que tú vas a sembrar. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, por responderla, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero en esta noche hablar un poco sobre un edificio que mandó Dios a construir y que se menciona en el libro de Éxodo. Se conoce como el santuario. Y al comenzar nuestro estudio, quiero describirles cómo era ese edificio, porque va a ser el fundamento para nuestro estudio durante esta noche y también el transcurso de esta semana. Básicamente, el edificio que Dios le mandó a Moisés que construyera tenía 4 lugares claves. 4 lugares claves. En primer lugar estaba el campamento del pueblo de Israel. Había 12 tribus. 3 tribus acampaban en el norte, 3 en el sur, 3 al oriente y 3 al occidente. El pueblo de Israel era el que necesitaba el santuario, porque en el santuario Dios reveló cómo es que salva al hombre. Así que los que necesitaban la salvación, el pueblo de Israel, estaban alrededor del santuario, acampados en el desierto. Ese era el primer lugar clave del santuario, el campamento donde habitaban los pecadores que necesitaban la salvación. El segundo lugar clave del santuario es lo que se conoce como el patio o el atrio. Era una sección encerrada por una cerca, y allí, cuando uno entraba por la puerta al atrio, encontraba un mueble muy importante. Ese mueble se conoce como el altar del sacrificio. Allí, al lado de ese altar, se sacrificaban toda clase de animales, mayormente corderos. Y luego entonces el cordero, cuando se sacrificaba, se colocaba sobre el altar. Y entonces se consumía o se quemaba ese sacrificio. Es decir, que el mueble más importante del atrio era el altar del sacrificio. Luego avanzaba uno un poco más. Dentro del patio, en todo el centro del patio, se encontraba el santuario, el edificio, que era una carpa.
Y la carpa tenía dos apartamentos o dos secciones. El primer apartamento se conocía como el lugar santo. Y entraba uno por la puerta oriental dentro de ese primer apartamento y encontraba uno 3 muebles. En el atrio había 2, pero voy a enfatizar uno, que es el altar del sacrificio. En el lugar santo había 3 muebles. Cuando uno entraba por el oriente, miraba a la izquierda en ese apartamento y allí veía lo que se conoce como el candelabro. Era un candelabro que tenía 7 brazos y entonces cada uno de los brazos estaba encendido en la punta. Luego uno miraba hacia la derecha en ese apartamento y veía una mesa con 12 panes que se conocían como los panes de la proposición. Y cuando uno miraba directamente hacia adelante, en el lugar santo había un mueble que se conoce como el altar de incienso o el altar de oro. Es decir, que en el lugar santo había 3 muebles: el candelabro, la mesa de los panes y directamente al frente el altar del incienso. Y luego entonces se abría una cortina y pasaba uno al segundo apartamento de esa carpa. Y ese segundo apartamento se conoce como el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un solo mueble, que indudablemente la mayoría de los que están aquí han escuchado mencionar ese mueble. Se conoce como el arca del pacto. Era como un cajón forrado de oro, con una tapa. Y adentro del arca del pacto se encontraba la ley de Dios, las 2 tablas que tenían los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Es decir, que el santuario entonces se componía de 4 lugares claves. En primer lugar, yo creo que este está mejor. Ok, vamos a probar este. Repasando otra vez, el santuario tenía 4 lugares claves. En primer lugar estaba el campamento de Israel. Ahí vivían los pecadores que necesitaban el santuario, necesitaban la salvación. Luego el atrio, donde se encontraba el altar del sacrificio. Todos los animales eran sacrificados allí. Luego el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Y luego, en el lugar santísimo, el arca del pacto. Ahora, en el santuario se hacían 2 clases de servicios. El primer servicio se conocía como el servicio diario y el segundo servicio se conocía como el servicio anual. Ahora, el servicio diario se hacía en el atrio y en el lugar santo. Y el servicio anual se desempeñaba solo en el lugar santísimo. Y le voy a explicar cómo era que se hacía. Un individuo pecaba en el campamento de Israel. Traía un cordero. Ponía su mano sobre la cabeza del cordero y confesaba su pecado sobre la cabeza del animal. Luego el pecador o el sacerdote mataba al animal. Tomaba algo de la sangre y con la sangre entraba al lugar santo del santuario y rociaba la sangre en el velo del santuario, allí donde se encontraba el candelabro y la mesa de los panes y el altar de incienso. Rociaba la sangre allí. Eso se hacía todos los días. En el santuario se sacrificaba un animal, un cordero, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, de continuo, sin interrupción, a través de todo el año. Además de eso, el sacerdote tenía que estar seguro de que las lámparas nunca se apagaran. Tenía que estar seguro de que había suficiente aceite y de que las mechas estuvieran despabiladas, de tal manera que esas lámparas, esas 7 lámparas, nunca se apagaran, siempre estuvieran ardiendo. La mesa de los panes siempre debían estar allí,
Cada semana se cambiaban esos panes. El sábado, en la mañana, se cambiaban los panes. Siempre estaban presentes allí. Y mañana y tarde el sumo sacerdote entraba y ofrecía incienso en el altar de incienso con un incensario. Es decir, sin interrupción, día tras día, todo el año, se desempeñaba la labor en el atrio y en el lugar santo. Pero una vez al año, al final del año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, a donde estaba el arca del pacto. Esto sucedía solamente un día al año, ya terminando el año religioso judío. Y ahora el propósito era tomar todos los pecados que habían entrado al santuario cuando se rociaba la sangre en el velo. El propósito era tomar todos esos pecados que durante el transcurso del año, de día en día, habían entrado al santuario, y ahora el sumo sacerdote tenía que sacar todos esos pecados que habían entrado al santuario, y entonces dice la Biblia que llevaba esos pecados y los colocaba sobre la cabeza de un macho cabrío que se llamaba Azazel. Y luego Azazel, después que el sumo sacerdote colocaba las dos manos sobre su cabeza, colocando sobre su cabeza todos los pecados que habían entrado al santuario durante el año, dice la Biblia que entonces Azazel era enviado al desierto, a tierra no habitada, es decir, a un desierto donde no había habitantes, era desterrado. Y luego entonces el sumo sacerdote salía y pronunciaba una bendición sobre el pueblo. Esa bendición se encuentra en Números 6. Jehová te bendiga y te guarde. Es un pasaje que leemos muy a menudo cuando concluimos un culto o concluimos un servicio religioso. Esa es una descripción corta del santuario. Ahora, ¿por qué razón dio Dios el santuario? ¿Por qué dio Dios este edificio, mandó a construir este edificio con tantos servicios tan complejos y tan detallados? Sencillamente porque a través del santuario Dios quería ilustrar la manera en que Él salva a su pueblo. Quería ilustrar en forma gráfica, en un tiempo antes de que existiese el PowerPoint, quería ilustrar vívidamente, a medida que la gente miraba, cómo es que Dios, los pasos que Dios toma para salvar a la raza humana. La salvación es un proceso. Mucha gente cree que la salvación es sencillamente algo que sucede una vez y ya se terminó. Pero el santuario enseña que la salvación consiste en varios pasos. La salvación es un proceso y el santuario ilustra claramente ese proceso que usa Dios para salvar al hombre. Ahora, lo que quiero estudiar particularmente con ustedes en esta noche es el hecho de que hay un libro de la Biblia que sigue el orden exacto del servicio del santuario. Es un libro que muchas personas no estudian porque dicen que no se puede entender. Me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis. Es un libro fabuloso, es un libro hermoso. Y lo que vamos a estudiar esta noche nos va a demostrar que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden del santuario. Vamos a encontrar que Apocalipsis empieza en el atrio, en el altar del sacrificio. Luego vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis avanza o progresa para hablar del servicio en el lugar santo. Luego vamos a encontrar que Apocalipsis delinea lo que va a pasar en el lugar santísimo. Luego el libro de Apocalipsis va a hablar del momento cuando el servicio en el lugar santísimo termina, cuando el sumo sacerdote sale y ya nadie puede salvarse más.
Y luego el libro de Apocalipsis habla del momento cuando Dios va a colocar todos los pecados que han sido colocados en el santuario sobre la cabeza de Azazel. Y luego vamos a encontrar en Apocalipsis cómo Dios va a pronunciar una bendición especial sobre su pueblo. Es decir, que el libro de Apocalipsis es una ilustración precisa en su orden correcto del santuario. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5, y vamos a ver a dónde comienza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice aquí, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora viene la parte clave. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Al que nos amó, ¿y cómo mostró su amor? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A dónde comienza el libro de Apocalipsis? Comienza con el sacrificio de Jesús, ¿verdad que sí? Dice que el Señor Jesucristo, en la última parte del versículo 5, dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Con su sangre. ¿A dónde se derramaba la sangre de los animales? Se derramaba en el atrio o en el patio. Es decir, el libro de Apocalipsis comienza hablando de la muerte de Jesús. Jesús amó a su iglesia, se entregó por ella, fue sacrificado, cargando los pecados de la raza humana, los pecados tuyos y los pecados míos. Pero ahí no termina. Ese es solamente el atrio, solamente el patio, el altar del sacrificio que representaba la cruz. Todos esos sacrificios representaban la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Para muchos cristianos, la salvación terminó cuando Cristo murió, pero la salvación involucra mucho más que la muerte de Jesús. Ahora yo quiero mostrarles en el libro de Apocalipsis que después que Jesús muere, nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre cuando murió. En el capítulo 1 y el versículo 16 encontramos a Jesús ahora caminando en medio de ¿qué? No, en Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo. Vamos a empezar en el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que ve Juan? 7 candeleros de oro. ¿A dónde estaban los candeleros, los 7 candeleros? En el lugar santo. Y ahora escuchen esto. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién estaba en medio de los 7 candeleros? Uno semejante al Hijo del Hombre, que es ¿quién? Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, ¿qué representan esos 7 candeleros? Representan las 7 iglesias. ¿Y por qué 7? El número 7 representa totalidad, es decir, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. ¿Y quién está caminando en medio de la historia de la iglesia? Toda la historia de la iglesia, ¿quién camina? Jesús. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote se encontraba en medio de los 7 candeleros? ¿Sabe lo que hacía el sumo sacerdote? Cada mañana y cada tarde el sumo sacerdote entraba al lugar santo y miraba a ver si las mechas de ese candelero, las 7 mechas, estaban despabiladas.
y se aseguraba de que los recipientes donde estaba el aceite estaban llenos, para que la luz del candelabro siempre estuviese encendida. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace Jesús caminando en medio de los 7 candeleros, que es a través de la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia de comienzo a fin? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está asegurándose de que la luz de su ¿qué? De su iglesia nunca se apague. Es decir, lo que hacía el sumo sacerdote con esos candeleros literales, asegurándose de que hubiese aceite literal y que las mechas literales no se apagaran, eso representaba el hecho de que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, camina en medio de la historia de la iglesia y se asegura de que la iglesia nunca carezca de suficiente aceite, que representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo, para que la iglesia nunca deje de impartir su luz. Ahora yo pregunto, durante la historia de la iglesia, ¿hubo momentos en que parecía que la luz de la iglesia se iba a apagar? Sí, señor. ¿Han oído hablar alguna vez de las edades oscuras? ¿Del oscurantismo? Donde la palabra de Dios era prohibida, la gente no podía estudiarla, se mantenía en un idioma que la gente no entendía, y por lo tanto la gente caminaba en tinieblas. Pero a pesar de eso, parecía que el candelabro se iba a apagar, pero nunca se apagó, porque Jesús caminaba en medio de su iglesia impartiendo el Espíritu Santo para que la iglesia pudiera irradiar su luz. Y luego entonces tenemos los candeleros. Fíjese, se ha movido del altar del sacrificio, se ha movido a los 7 candeleros en el capítulo 1, que son las 7 iglesias. Y luego el libro de Apocalipsis habla de 7 sellos. Fíjese que la primera mitad del libro de Apocalipsis tiene 3 series: las iglesias, los sellos y las trompetas. En las iglesias Jesús está caminando en medio de los candeleros, manteniendo la luz de la iglesia, alumbrando, asegurándose de que nunca escasee el Espíritu Santo en la iglesia. Pero cuando empieza la serie de los sellos, el Señor Jesucristo ya no está entre los candeleros. El Señor Jesucristo se presenta como estando en la mesa de los panes de la proposición. Fíjense qué interesante. En el atrio, el sacrificio. Luego Jesús está entre los 7 candeleros. En los sellos Jesús está en la mesa de los panes. Les voy a mostrar en un momento la información que indica que en los sellos Jesús está caminando allí en la mesa de los panes. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el pan? Porque era pan literal, todo en el Antiguo Testamento era literal, era pan de verdad, material. Las lámparas eran lámparas materiales, pero el propósito de todo eso era enseñar realidades espirituales. Las 7 lámparas representan plenitud de luz, y el aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué representa el pan según la Biblia? El pan representa la palabra de Dios. Ustedes conocen ese texto donde Jesús le contestó al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el pan representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, en la historia de la iglesia hubo épocas en que escaseó la palabra de Dios, en que se prohibió la palabra de Dios, en que la gente no conocía ni estudiaba la palabra de Dios porque estaba prohibida. Claro que sí. Escaseó, pero nunca faltó, porque Jesús estaba asegurándose de que hubiese suficiente pan para alimentar a su iglesia.
Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos, pastor, que en los sellos Jesús está en la mesa de los panes? En Apocalipsis 1 está claro que Jesús estaba en medio de los 7 candeleros. Pero ¿cómo sabemos que en la serie de los 7 sellos el Señor Jesucristo está en la mesa de los panes? Permítame darles algunos datos que ilustran este punto. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 4, que es el comienzo de los sellos. Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. Apocalipsis 4 y el versículo 5. Habla de un trono. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y ahora escuchen bien. Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego. ¿Qué había delante del trono? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Ahora, según lo que estudiamos del santuario, los candeleros se encontraban al lado izquierdo. ¿Qué se encontraba inmediatamente delante de los 7 candeleros en el santuario? La mesa de los panes. Aquí dice que delante del trono estaban los 7 ¿qué? Los 7 candeleros. Es decir, que el trono, en realidad, ¿qué es? El trono es la mesa ¿de qué? De los panes de la proposición. Porque el trono está enfrente de los 7 candeleros y en el santuario era la mesa de los panes la que estaba enfrente de los 7 candeleros. Ahora escuchen qué interesante esto. ¿Saben que los panes que se encontraban sobre la mesa no se encontraban todos amontonados en una sola pila? Los panes se encontraban en 2 pilas de 6 panes cada pila. Y uno dice, ¿y por qué no puso Dios así? ¿Por qué no puso Dios 12 panes? Porque los panes en esa época eran así redondos, como una tortilla. Se podrían haber puesto, o como una pupusa, se podrían haber puesto 12, uno encima de otro, y no se hubieran caído. Pero Dios mandó a poner 2 pilas, 6 y 6. Además de eso, cuando uno mira la descripción del santuario, descubre que había un solo mueble en el santuario que tenía 2 coronas de oro bordadas alrededor de ese mueble. El arca del pacto tenía solamente una corona. El altar de incienso tenía solamente una corona. Pero la mesa de los panes de la proposición tenía 2 coronas. Fíjense qué interesante. El trono está enfrente de los 7 candeleros. Tiene 2 pilas de panes. La mesa tiene 2 coronas. Y uno dice, ¿por qué será? Vayan conmigo a Apocalipsis 3 y el versículo 21. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 21. ¿A dónde fue Jesús cuando regresó al cielo? ¿A dónde fue Jesús cuando regresó al cielo? ¿A dónde se ubicó? Vamos a leerlo. Versículo 21. Jesús está hablando aquí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y ahora escuchen esto, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando ascendió al cielo? ¿A dónde se sentó? Con su Padre en el trono. Entonces, ¿cuántos hay en el trono? 2. ¿Es así o no es así? El Padre y el Hijo. 2 pilas de panes. Yo pregunto, ¿Jesús y su Padre ambos son el pan de vida? ¿Quién mandó a Jesús? Dice, mi Padre les da pan del cielo, y el pan es Jesús. Yo pregunto, ¿están los 2 sentados reinando en el trono? Claro que sí, por eso las 2 coronas.
Ahora, durante los sellos, el pan escasea. Esta es otra evidencia de que la mesa de los panes en realidad es el trono que se menciona en Apocalipsis 4. Noten Apocalipsis 6. Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a leer empezando en el versículo 5. Este es el tercer sello de los 7. Dice allí: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Tercer sello es un caballo negro. ¿Y qué tiene el jinete? Una balanza. ¿Para qué se usa una balanza? Para pesar. Ahora, ¿qué es lo que se está pesando en el tercer sello? Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora usted dice: bueno, ¿y qué es eso de 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario? Les explico. El obrero común en los tiempos bíblicos ganaba diariamente 1 denario. Ese es el salario diario de un obrero común en la época cuando escribió Juan. 1 denario por día. Y aquí está diciendo que lo único que se podía comprar con 1 denario era ¿qué cosa? 2 libras de trigo. ¿Para qué se usaba el trigo? Para hacer pan. ¿Por qué estaba tan caro el trigo? ¿Saben que según Cicerón, historiador del Imperio Romano, él dice que ese precio era 16 veces más caro que lo normal? Es decir, que el trigo en realidad valía 16 veces menos, pero aquí el precio del trigo es exorbitante, lo cual significa que hay poco trigo para hacer ¿qué? Pan. Yo pregunto, cuando un producto escasea, ¿qué sucede en el mercado? Se pone bien caro, ¿verdad que sí? Carísimo. Es decir, que durante los sellos el pan está ¿qué? Escaso. ¿Y qué representa el pan? La palabra de Dios. Pregunta, ¿desapareció el pan? No, pero ¿estuvo escaso? Sí. ¿Se apagaron las lámparas? No. ¿Pero estaban medio titilando como si se fueran a apagar? Sí. ¿Por qué no se apagaron? ¿Por qué no desapareció el pan? Porque Jesús estaba en el santuario alimentando a su iglesia y manteniendo el Espíritu Santo en su iglesia. Ahora necesitamos ir a la tercera serie de 7. Las 7 trompetas. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3. Apocalipsis 8 y el versículo 3. ¿A dónde está Jesús en la serie de las trompetas? Dice allí: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Qué se le dio? ¿Mucho qué? Incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo ¿del qué? Del incienso, con las oraciones de los santos. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones de los santos. ¿A dónde está Jesús entonces cuando comienzan las trompetas? En el altar de incienso. Es decir, Jesús se ha movido del atrio, a donde nos amó, murió, nos lavó con su sangre cuando la derramó. Se movió a los candeleros, manteniendo el aceite para que las lámparas no se apagaran. Luego lo vemos en la mesa de los panes, asegurándose de que el pan nunca desaparezca. Luego lo vemos en el altar de incienso, presentando las oraciones de los santos delante de Dios.
Ahora escuchen bien. En realidad, estos tres muebles del lugar santo no solo representan lo que está haciendo Jesús en el cielo, sino que representa el secreto o los secretos para vivir una vida santificada. Porque lo que hace Jesús en el cielo, Él quiere que su iglesia haga ¿dónde? En la tierra. El propósito de mantener el candelabro ardiendo es para que la iglesia en la tierra, ¿qué? Siga impartiendo, ¿qué? Luz. El hecho de mantener los panes en la mesa significa que Cristo nunca quiere que en la iglesia escasee, ¿qué cosa? El pan, la palabra de Dios. Y el hecho de que Jesús está presentando el incienso significa que nunca debe faltar, ¿qué cosa? La oración. Ahora yo pregunto algo. ¿Hubo épocas durante la historia de la iglesia cuando se perdió de vista en gran medida la intercesión de Jesús en el santuario? Sí, y lo digo con reverencia, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Durante las edades oscuras y aún perdurando hasta el día de hoy, muchos cristianos creen que ellos necesitan contratar a un sacerdote o necesitan contratar a algún santo para que presente sus plegarias y sus peticiones a Dios. Pero la Biblia nos enseña que ¿quién es el que presenta nuestras peticiones a Dios? Jesús las presenta. Hubo épocas en la historia de la iglesia cuando parecía que nadie entendía la intercesión de Jesús, porque sus oraciones se dirigían a los santos, se dirigían tal vez a la Virgen María, y no directamente a quién, no directamente a Jesús como nuestro intercesor. Es decir, que estos tres muebles representan el hecho de que cada día nosotros, cuando hemos recibido a Jesús, es nuestra responsabilidad impartir ¿qué cosa? Luz. Es necesario testificar. En segundo lugar, cada día tenemos que asimilar o comer ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cada día necesitamos ¿qué? Para crecer espiritualmente. Orar. Tenemos en el lugar santo los tres secretos de la santificación. Yo lo llamo el triángulo de la santificación. La testificación, la oración y el estudio de la santa palabra de Dios. Mientras Jesús hace su obra allá, Él quiere que su iglesia haga su obra aquí. Ahora nos hemos movido del atrio al lugar santo. ¿A dónde creen ustedes que debemos encontrar en Apocalipsis a Jesús después de los 6, después de las trompetas? ¿A dónde? ¿A dónde creen que Jesús se movió de ahí? Tiene que ser al lugar ¿qué? Santísimo. Vayan conmigo a Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Fíjense qué interesante esto. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Pregunta, si fue abierto, ¿es porque antes estaba qué? No necesitan tener una maestría para saber eso. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y ahora escuchen, ¿cuál apartamento se abrió? ¿El atrio, el santo o el santísimo? Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál fue el apartamento que se abrió? El lugar santísimo. Porque el arca del pacto se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. Es decir, Jesús se ha movido del atrio a los candeleros, a la mesa de los panes, al altar de incienso, ilustrando los pasos que nosotros debemos tomar. Primero recibimos a Jesús como nuestro Salvador, luego entramos con Él al proceso de la santificación, testificamos en cuanto a lo que Jesús ha hecho por nosotros, comemos la palabra de Dios,
oramos diariamente, pedimos la intercesión de Jesús. Y luego entonces Jesús entra al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se hacía el juicio. Todos los pecados que habían entrado al santuario durante el transcurso del año, ahora el propósito era examinar todos esos casos y entonces sacar todos esos pecados que habían sido confesados en la vida y colocarlos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. El día de expiación era un día de juicio cuando se separaba a los justos de los injustos. Y eso se hacía en el lugar santísimo. En el arca del pacto estaba la ley. Dice la Biblia que seremos juzgados por la perfecta ley ¿de qué? De la libertad. Muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz. ¿Cómo es que fue clavada en la cruz y Dios la usa como la norma del juicio? Es la norma del juicio. Con la ley de Dios se va a comparar nuestra vida. Y aquí habla del momento cuando Jesús entró al lugar santísimo, se abrió el lugar santísimo, se vio el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que si Jesús iba a comenzar, si se abrió el templo en el cielo, era importante que la gente en la tierra supiera que Jesús había entrado allá para empezar su obra final? ¿De qué valía que abriera el templo allá y nadie lo supiera aquí? Piensa Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Este es el anuncio terrenal en cuanto a lo que Jesús hace cuando se abre el templo. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora escuchen esto. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Muchas gracias. Veo que me están siguiendo aquí. De vez en cuando les voy a meter una trampita para ver si me están siguiendo o no. Dice, la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. ¿Saben lo que creen la mayoría de los cristianos? La mayoría de los cristianos creen que el juicio es cuando Jesús venga en poder y gloria. Cuando Jesús venga en su segunda venida, ese es el juicio. Aquí la Biblia nos indica que Jesús entra al lugar santísimo antes de la segunda venida. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo quiero preguntarles, mientras se está predicando el evangelio, ¿todavía hay oportunidad de salvarse? Levanta la mano. Todos los que creen que mientras se está predicando el evangelio, todavía la gente se puede salvar. ¿Todos de acuerdo, verdad? Fíjense que aquí este ángel aparece predicando el evangelio eterno y dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza y cuando comienza el juicio se está predicando ¿qué? El evangelio. Es decir, el juicio no puede ser la segunda venida, porque cuando Cristo venga en su segunda venida ya no hay oportunidad de salvarse, porque el evangelio ya ha sido predicado. Es decir, aquí en Apocalipsis 14 se está anunciando claramente que ahora Jesús ha entrado al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, para desempeñar su obra final de juicio, de separar a los justos de los injustos en el planeta Tierra, para examinar la vida de cada uno, porque todos tendremos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo, dice la Biblia, para que Cristo pueda revelar si nuestra profesión de Él fue genuina o no. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando termine ese proceso de juicio, ese proceso de separación? Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 15. Apocalipsis el capítulo 15. Y quiero empezar leyendo en el versículo 5. ¿Creen ustedes que se va a cerrar algún día el servicio del santuario? ¿Va a haber un día cuando nadie puede entrar más? ¿Creen? Antes que venga Jesús, ¿se va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar más al santuario para llevar sus pecados allá? Sí. Nota lo que dice Apocalipsis 15 y el versículo 5.
Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Dice, mire, se abrió aquí otra vez el templo. Sí, pero ahora se abrió con un propósito distinto. En Apocalipsis 11:19, el propósito de abrirse el templo era para que la gente pudiera entrar. Aquí el templo se abre para que los 7 ángeles con las 7 plagas puedan salir. Note lo que dice el versículo 6. Y del templo salieron. Se abre el templo porque ahora van a salir los ángeles. No, la gente no entra ya. Vamos a verlo en un momento. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas ¿de qué? De la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Yo pregunto, cuando Dios vaya a derramar su ira en la tierra, ¿ya se ha cerrado la puerta de la oportunidad? Cuando caigan las plagas, ¿ya la oportunidad de salvarse se fue? Sí, Señor. Y ahora escuche lo que sigue diciendo en el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y ahora viene la parte clave. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pregunta, ¿durante el periodo de las 7 plagas la gente puede entrar al santuario para salvarse? ¿Puede recibir a Jesús como Salvador? No. ¿Puede ya recibir el beneficio de la intercesión de Jesús en el lugar santo? No. ¿De la obra de Jesús en el lugar santísimo? No, porque ya ha separado a la raza humana en un lado y en el otro lado, salvos y perdidos. Y ya nadie puede entrar. Y algunos dicen, pero pastor, ¿cómo uno puede entrar al santuario si este santuario está en el cielo? ¿Saben cómo entramos? Por fe. La Biblia dice que debemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia? ¿Cómo podemos entrar allá? Entramos por fe, siguiendo a Jesús en la obra que Él está haciendo. Lo recibimos como nuestro sacrificio, lo recibimos como nuestro intercesor, como nuestra fuente de sustento, como el que derrama su Espíritu Santo. Es decir, lo seguimos en su obra, lo seguimos al lugar santísimo para ver la obra de juicio que está desempeñando. Y mientras Jesús está en el santuario, nos podemos salvar. Pero cuando se cierra el servicio del santuario, ya la puerta de la oportunidad se cerró. ¿Saben que muchos cristianos hoy en día creen que, sí, no, hay tiempo para entregarme a Jesús y para seguirlo en el servicio del santuario? Dicen, no, cuando Jesús venga en las nubes, yo voy a saber que es verdad y voy a decir, yo soy tuyo. Pero ¿saben ustedes que la puerta de la gracia se va a cerrar antes que Jesús venga? Estando la gente en el mundo, llevando adelante su obra común y corriente, comprando y vendiendo, plantando, edificando, casándose, dándose en casamiento, llevando su vida normal, inconscientes de que Jesús ha terminado su obra en el santuario. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Lo que pasó en el diluvio es una ilustración de eso. ¿Usted recuerda lo que pasó en el diluvio? Noé predicó 120 años. Pregunta, mientras estaba predicando, ¿había oportunidad de salvarse? ¿Sí? Luego terminó de predicar, ¿y qué pasó con la puerta? Se cerró. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No. Se cerró la puerta y pasaron ¿qué cosa? 7 días. Yo pregunto, ¿la gente de afuera sabía que estaba perdida? ¿Sabían que estaban perdidos? No. ¿Siguieron su vida como de costumbre? Su vida rutinaria, comprando y vendiendo, plantando, edificando, casándose, dándose casamiento, la vida normal, inconsciente de que la puerta se había cerrado y estaban perdidos.
¿Cuándo fue que se dieron cuenta de que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Es más, en Mateo 24 el Señor Jesucristo dice, estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Durante todo ese tiempo no conocieron que estaban perdidos. La puerta de la gracia se va a cerrar en este mundo antes que Jesús venga, y luego va a venir una tribulación tan terrible que ni siquiera la imaginación más fecunda puede imaginarse cómo va a ser ese tiempo de angustia cuando estén cayendo las plagas que menciona el libro de Apocalipsis, después que se cierre la puerta. Pero aquellos que se han refugiado con Jesús, que han seguido a Jesús en los pasos, que han recibido el Espíritu Santo, que han estudiado la palabra de Dios, que han orado con fervor, que han recibido a Jesús como su único sacrificio en el atrio, que siguieron a Jesús en el juicio y clamaron a Dios, Señor, sálvame, limpia mi vida de pecado, saca mis pecados del santuario, no los quiero allí, sácalos de mi vida. Aquellas personas durante el periodo de las plagas serán refugiadas por Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice la Sagrada Escritura. Así que se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe la fecha. Por eso debemos estar siempre, ¿qué? Siempre listos. Debemos seguir a los pasos de Jesús. Debemos seguirlo al atrio, debemos seguirlo al lugar santo. Está ahora en el lugar santísimo, desempeñando la obra de juicio. Debemos seguirlo allá. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo? Viendo televisión. Emborrachándose, andando en fiestas. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel durante el tiempo que el sumo sacerdote estaba sacando los pecados que se habían metido allí. No, la Biblia dice que el pueblo afuera, mientras el sumo sacerdote estaba adentro limpiando el santuario, el pueblo estaba afuera limpiando sus vidas por la gracia de Dios. Dice que afligían sus almas, ayunaban, clamaban a Dios, salva a tu pueblo, Señor. Eso hacía el pueblo afuera. Es decir, entraban por fe para seguir lo que el sumo sacerdote hacía. Nosotros debemos hacer lo mismo hoy. Debemos entrar por fe al lugar santísimo, contemplar la obra que está haciendo Jesús, simpatizar con su obra, afligir el alma, porque nuestro nombre va a surgir en el juicio. La Biblia nos dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Y escuchen bien, Jesús no va a sacar del santuario ningún pecado que no hayamos metido allí. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿recuerdan la ceremonia de Azazel? Después que purificaba el santuario, sacaba los pecados del santuario, ¿a dónde los ponía? En la cabeza del macho cabrío. ¿Y luego qué se hacía con el macho cabrío? Era enviado ¿a dónde? Al desierto, dice, a tierra no habitada. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 20. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 1. Fíjense cómo Apocalipsis sigue el orden del santuario. La razón por la cual muchos no entienden el libro de Apocalipsis es porque no entienden el santuario. Usted no puede entender el libro de Apocalipsis sin entender que el libro de Apocalipsis está siguiendo la secuencia exacta de la obra de Jesús en el santuario de comienzo a fin, comenzando en el atrio y terminando con la ceremonia de Azazel y con el pueblo de Dios en el cielo, salvo finalmente. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano aquellos que están entendiendo. Gloria a Dios. Apocalipsis 20 y el versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo?
y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su ¿qué? Su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahora, ¿saben lo interesante? Esa palabra abismo que se usa aquí, se usa también en Génesis 1. ¿Sabían eso? Que se usa esa misma palabra en Génesis 1. Vayan un momento allí conmigo a Génesis, el capítulo 1. Y noten el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, la palabra abismo describe a un planeta que está desordenado y ¿qué? Vacío y sin luz. Pregunto entonces, en Apocalipsis 20, ¿el planeta va a regresar a la condición en la cual se encontraba en Génesis? ¿En el cual se encontraba en Génesis? Sí, la misma palabra lo describe. La tierra va a estar desordenada y va a estar vacía y va a estar sin luz. ¿Y cuántos habitantes va a haber en el planeta Tierra? Va a vivir mucha gente aquí y esto va a ser como un jardín. Pues si la tierra va a estar desordenada y vacía y sin luz, entonces no va a ser un jardín del Edén, ¿verdad? No puede ser. ¿Cuánta gente va a haber en el planeta Tierra cuando el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás sea atado en un mundo desordenado y vacío? ¿Cuántos habitantes va a haber? Ni uno. ¿Cuántos habitantes había en el desierto cuando Azazel era enviado al desierto? Levítico 16 dice que era enviado al desierto donde no había morador. Aquí Satanás es enviado a una tierra desierta y vacía donde no hay ¿qué? Donde no hay moradores. Ahora yo pregunto, ¿a dónde va a estar el pueblo de Dios durante este tiempo? ¿A dónde creen ustedes que va a estar el pueblo de Dios? ¿Y cómo saben eso? Noten Apocalipsis 19, 1 y 2. Esto es antes de que sea amarrado a Azazel, antes que sea atado a Azazel. Algo va a pasar con el pueblo de Dios. Dice en el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud, ¿dónde? En el cielo. ¿Y esa multitud quiénes son? Esa gran multitud ¿quiénes son? Noten Apocalipsis 7, en un momento vamos a volver a Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 7, y noten el versículo 9, Apocalipsis 7, 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran ¿qué? Multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, ¿quién es esa gran multitud? Son redimidos de todas naciones, tribus, pueblos y ¿qué? Y lenguas. ¿A dónde están en Apocalipsis 19? En el cielo. ¿Y cómo llegaron allá? Tiene que ser que Jesús ¿qué? Se los llevó. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Es decir, el juicio de los sistemas apóstatas del mundo ha terminado, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, fíjense, pasado, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Dónde va a estar el pueblo de Dios entonces durante el tiempo que el macho cabrío está aquí atado en la tierra sin habitantes? El pueblo de Dios va a estar ¿dónde? En el cielo.
Y luego el libro de Apocalipsis concluye, después de los 1000 años, que Azazel es enviado al desierto donde no hay habitantes. Dice que Dios va a destruir a Azazel, Dios va a destruir a Satanás, y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, a donde habitará por los siglos de los siglos con su pueblo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos hoy del libro de Apocalipsis? Tenemos en Apocalipsis los pasos de la salvación. Tenemos el proceso que sigue Jesús en salvar a cada individuo en el planeta Tierra. Empieza con su sacrificio. Continúa con su obra en los candelabros, en la mesa de los panes, en el altar de incienso, en el juicio, cerrando la puerta, llevando a su pueblo al cielo, desterrando a Azazel y finalmente creando un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Ahora mi pregunta es esta: ¿a dónde vas a estar tú en aquel gran día? ¿Has recibido tú a Jesús como Salvador de tu vida, como tu Salvador personal? ¿Saben dónde comienza el proceso? El proceso comienza en recibir el Cordero. Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos lavó con su sangre. Ahí empieza el proceso. Luego entonces crecemos estudiando la Biblia, recibiendo el Espíritu Santo, testificando a otros, orando, crecemos. Y de esa manera, cuando tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, se revela que nuestra vida es una vida que está en armonía con la vida de Jesús. Es decir, es un proceso. Se presenta a Jesús como sacrificio, intercesor y como juez. Pero hay que comenzar en ese primer paso, que es recibir a Jesús como nuestro sacrificio. ¿Y saben cómo yo manifiesto eso? ¿Cómo manifiesto que yo estoy públicamente recibiendo a Jesús y que estoy participando en su muerte y resucitando una vida nueva en Él? ¿Qué ceremonia ha dado Dios para marcar ese paso? La Biblia dice que ha dado la ceremonia del bautismo. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que muchas personas están esperando algún día se va a cerrar la puerta de la gracia? Como estudiamos esta noche, va a haber un momento en que Dios va a cerrar el santuario. No vamos a poder entrar más. Pero escuchen bien. Si tú o yo llegásemos a morir esta noche, ya la puerta de la gracia para nosotros se cerró. Ya la puerta de la oportunidad se cerró. No hay que esperar un momento en la historia cuando Dios va a cerrar el santuario. La Biblia dice que Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Por eso es urgente que tú recibas a Jesús como tu Salvador y escojas que vas a entregar tu vida a Él. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo quiero seguir los pasos que tú has marcado en el santuario, yo quiero salvarme, yo quiero estar en tu reino, yo quiero habitar por los siglos de la eternidad contigo? ¿Quieren decirle eso a Jesús levantando la mano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora quiero hablar específicamente a aquellas personas que todavía no se han bautizado. Yo sé que hay varios. Tenemos personas aquí que no se han bautizado, que les gustaría decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, esta noche públicamente yo quiero expresar el deseo que tengo algún día de bautizarme y entregar mi vida a Jesús públicamente, anunciándolo. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decirle: Señor Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti a través del bautismo? ¿Quieren colocarse de pie? Yo quiero tener una oración con ustedes. Yo me voy a venir aquí abajo. Voy a pedirles que vengan aquí al frente porque quiero orar con ustedes. Aquellas personas que se están colocando de pie, vengan al frente. Varios respondieron en el llamado que se hizo desde el bautisterio. Pueden venir al frente también aquellas personas que se pararon en el primer llamado. Por favor, vengan al frente. Escuchen el llamado del Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo sé que es un poco difícil movilizarse, pero yo quiero tenerlos cerca y quiero orar por ustedes. No hay nada más importante que entregar nuestra vida a Jesús. Si llegases a morir esta noche, podrías tener la absoluta certeza de la salvación, porque estarías cubierto por Él. Acérquense, vamos a tener, mientras escuchamos las notas que toca el piano, acerquémonos aquí para que pueda orar por ustedes. Vengan,
No dejen que pase esta oportunidad. No importa qué problemas tengas en tu vida, no importa cuál sea tu carga de pecado, Jesús puede borrar todo eso. Acérquense. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos todavía personas que se están acercando aquí, respondiendo al llamado del Señor. Gloria a Dios. Amén. Acérquense. Yo sé que algunos están un poco lejos. Los que están en el balcón también queremos esperar que ustedes tengan la oportunidad de venir aquí al frente. Es nuestra decisión esta noche de entregar nuestra vida a Jesús. De tal manera que si llegásemos a morir esta noche, podemos tener la absoluta certeza de estar en el reino con el Señor Jesús. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a dejar unos pocos momentos más a medida que la gente se va acercando. Y quiero tenerlos aquí cerca porque quiero tener una oración por ustedes en esta noche. Saben, a veces yo me sorprendo cuando yo veo que algunas personas titubean, algunas personas como que no están seguros si responder o no. Qué lindo sería si fuera como en el día del Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó su sermón, que Pedro no dijo, bueno, vengan, bautícense, sino que la gente dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces el apóstol Pedro dijo, bueno, levántese cada uno, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todavía tenemos algunas personas más que se están acercando. Queremos darle oportunidad a cada una de las personas que vengan. Algunos dicen, pero pastor, ¿por qué usted tiene que hacer un llamado público? ¿Por qué tengo que pararme en público? ¿Saben por qué? Porque cuando nos paramos en público, nuestra decisión es más firme. ¿Recuerdan los 3 jóvenes que se pararon en el Valle de Dura? Cuando se colocó esa imagen, ellos podrían haberse escondido en un rincón, pero no, ellos dijeron, nosotros servimos a Jehová. Y se pararon públicamente, dijeron, nosotros somos siervos de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas esta noche. Acérquense. En unos pocos instantes voy a tener una oración para pedir que Dios bendiga a cada una de estas personas que han respondido al llamado del Señor. Acérquense. No deje pasar esta oportunidad. Algunos dicen, bueno, yo tal vez lo voy a hacer mañana. Mañana no es nuestro. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quieren acercarse? Solo unos pocos instantes más y luego entonces vamos a tener nuestra oración. ¿Alguien más de arriba del balcón que quiere acercarse? Que están en el patio. Yo sé que a lo mejor en el patio tenemos un buen número de personas también. Acerca esta noche. No demores ni por un instante tu decisión. Es la decisión más importante y linda de tu vida. ¿Alguien más? Damos gloria a Dios por todos los que han venido al frente. Tenemos un buen grupo de personas. Y quiero que tengan la certeza de que voy a estar orando por ustedes durante este ciclo de conferencias. Para que Dios les bendiga y puedan mantenerse firmes con esta decisión que han tomado en esta noche. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Y luego voy a pedirles que con reverencia permanezcan hasta que se hagan algunos anuncios finales. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado un camino de escape. Te damos gracias que a pesar de que somos pecadores y merecemos la muerte, que tú estuviste dispuesto de enviar a tu Hijo Cristo Jesús para cargar nuestra tremenda deuda de pecado, para morir por nosotros, para interceder por nosotros y para defendernos en el juicio. Te doy gracias, Padre, por este grupo numeroso que ha respondido a tu llamado en esta noche. Ha sido tu Espíritu Santo el que ha traído a estas personas. Te ruego, Señor, que mantengas firme esta decisión que cada persona ha tomado, que muy pronto puedan sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo.
Yo sé que hay algunos otros aquí en esta noche que deberían haber venido al frente, no lo hicieron. Tal vez sea temor, tal vez sea lo que diga la familia, lo que digan los amigos, el trabajo, pecados que hay en la vida, obstáculos que nosotros mismos ponemos. Te ruego, Señor, que antes que termine esta semana, tu Espíritu Santo impacte los corazones de estas personas para que también puedan responder al llamado que tú les estás haciendo. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.